Muy buenos días, les hablaremos sobre el costumbrismo, más específicamente el costumbrismo en Latinoamérica. Nuestro grupo está conformado por Emanuel Chávez, Julio Restrepo, Josué Mujica, Mario Barroso y Santiago López, del grado 902. A continuación, la definición del costumbrismo en Latinoamérica. Costumbrismo es un movimiento artístico principalmente pictórico y literario que se propuso reflejar las costumbres y los usos locales que eran propios de una sociedad específica, como su folclore tradicional, sus prácticas rituales y su cotidianidad. El costumbrismo surgió en el siglo XIX como consecuencia de los ideales estéticos impulsados por el romanticismo. El costumbrismo tradicionalmente se le interpreta como una respuesta ante el avance del realismo y de la revolución industrial. Las principales características del costumbrismo son la representación de las costumbres típicas de un país o región, es decir, las distintas sociedades donde se desarrolla el autor. Reproducción casi fotográfica de la realidad con escenas a veces crudas y vocabulario rudo y hasta grosero. Presenta las costumbres y formas de vida arraigadas a un pueblo o sector en específico. Pretende que la obra de arte exponga usos y costumbres sociales de un lugar determinado para su identidad. Presenta popularismo y un énfasis en el objeto de lo pintoresco. Se limita a la descripción casi pictórica de lo más externo de la vida cotidiana. Refleja un liviano humor haciendo uso de la ironía y el sarcasmo. Los temas del costumbrismo en Latinoamérica son 1. Vida rural y campesina. Representa las actividades típicas de los campesinos, formas de trabajo, comida y estilos de vida. 2. Personajes representativos de la ciudad. Son figuras de autoridad como maestros, sacerdotes y políticos. 3. Encuentro entre el campo y la ciudad. Son choques entre ambos mundos y costumbres que se han perdido en la vida urbana. 4. Lenguaje particular de los distintos grupos sociales. El modismo y formas de expresarse de cada región. Crítica a la guerra. Críticas y consecuencias que dejó la guerra en la sociedad. Texto histórico. El costumbrismo es un movimiento artístico y literario que surgió en el siglo XIX y se caracterizó por la representación detallada de las costumbres y tradiciones locales. El costumbrismo en Latinoamérica surgió en un periodo de grandes cambios sociales y políticos, proporcionando un medio para explorar y preservar las entidades culturales en formación, a través de la literatura, el arte y otras formas de expresión. Este movimiento contribuyó significativamente a la construcción de la entidad nacional en las nuevas repúblicas latinoamericanas, celebrando y documentando las tradiciones y costumbres locales en un momento de transformación histórica. Géneros literarios. Los géneros que se destacan en el costumbrismo son el cuento. Es la principal forma usada para expresar las historias populares. Los personajes adquieren voz y son representaciones de un grupo social. Vale recordar que la intención de los escritores era reconstruir las situaciones de la vida cotidiana. La novela. En este género, los costumbristas decidieron reconstruir fielmente a los personajes. La novela costumbrista permite que los lectores observen un retrato de la realidad de sus actores y de las instituciones sociales. Los autores más destacados del costumbrismo latinoamericano fueron por parte de Perú Ricardo Palma, con su obra Tradiciones Peruanas, que fue una serie de relatos que mezclan historia, leyenda y costumbre, describiendo la vida en el Perú colonial y republicano. Por parte de México, José Joaquín Fernández de Lizardi, con su obra El Periquillo Sarmiento, considerada la primera novela picaresca latinoamericana, que retrata la vida y las costumbres de la sociedad mexicana del siglo XIX. Por parte de Argentina, Esteban Echeverría, con su obra El Matadero, que fue un cuento que critica la violencia y la brutalidad de la sociedad argentina de su tiempo, retratando costumbres y escenarios locales. También por parte de Argentina, José Hernández, con su obra Martín Fierro, que fue un poema épico que narra las aventuras de un gaucho y refleja la vida y las costumbres del campo argentino. Por parte de Chile, Baldomero Lillo, con su obra Subterra,
que fue una colección de cuentos que escriben las duras condiciones de la vida de los mineros en Chile, capturando la realidad social y laboral de la época. Muy bien, una vez concretado qué es el costumbrismo, les hablaremos un poco sobre la obra literaria El Moro, escrita por José Manuel Marroquín. Temática. En esta novela de carácter regional, un caballo de nombre Moro cuenta autobiográficamente todas sus aventuras desde el nacimiento hasta la muerte, junto con la de otros amigos esquinos. Esta novela es la única literatura colombiana que a través de la mirada de un animal, sin pretensiones de ser humano y actuar como tal, narra en primera persona sus pesares y alegrías en medio de la naturaleza. Los hombres y la urbe. El Moro surge de la tierra, de sus ríos y veredas llenas de árboles, lloviznas, sabaneras. El abandono de las haciendas y el paso a la ciudad son siempre causas de las penurias del protagonista. Escrita en el más puro castellano, posee, por demás, el contexto de la novela de tácita intención de transmitir el contrastado relieve existente entre la animalidad de los hombres, la paciente y noble bondad de las bestias. Un caballo, llamado El Moro, que es de donde sale el título de la obra, en sus últimos años de vida relata su atribulada historia, cuenta sus aventuras y desventuras, dichas y desdichas, bajo el cruel trato de sus amos y de las personas que circunstancialmente se beneficiaron de su trabajo. El Moro, cosificado e instrumentalizado por los seres humanos, durante su azarosa vida fue adquirido por consentimiento, comprado, robado, recobrado, dado a prueba, prestado, expropiado, botín de guerra, hurtado, depositado, alquilado, tuerto y enfermo. Personajes y sus características. Personajes. La madre del potro. La llamaban la dama, era muy querida por el mayordomo. El potro es el personaje principal de la obra, redactor de su historia, es de ojos negros, noble y le gusta estar bien acompañado. El amansador era el veterinario de los caballos y el que los amansaba. Don Próspero Quiñones, dueño de la hacienda y de los caballos, y era un comerciante y vendía animales. Morgante fue quien aconsejó y ayudó al Moro para que no se escapara, le dio muy buenos consejos. Damián y Geroncio eran los amansadores, quienes no le importaba nada. Don Cesario era un viejo de poca estatura. Este hombre era sonriente, pero era un ladrón y borracho. El merengue. Este era propiedad de un niño y un gran amigo del Moro, que también lo ayudó mucho. Don Antero era un domador, adiestrador de caballos. Tiempo y espacios. La novela El Moro, de José Manuel Marroquín, 1827-1908, no tiene una fecha específica como tal, pero se desarrolló a finales del siglo XIX, entre 1887 y 1906. Espacios. Los aconteceres relatados por El Moro suceden en la sabana de Bogotá, en la región del Salto de Tequendama, en la vía a Tierra Caliente, y en la romería a Chiquinquirá, entre otros lugares como ríos, veredas, haciendas, etc. A mí personalmente me agrada la manera en la que el autor muestra la realidad de estos pobres animales, ya que gracias a la mano humana estos animales sufren y hay que hacérselo entender al mundo. Si no pueden ser animales libres, como mínimo que tengan una buena calidad de vida dentro de su prisión, tratarlos bien, no maltratarlos, como lo hicieron con Moro. Su dueño borracho le pegaba muy feo y cuando fue a la guerra fue mucho peor. Perdió un ojo por andar arriando carruajes en las calles, por ejemplo. Entonces nos deja con una idea de, oigan, debemos ser personas que demos amor y respetos a los animales, no maltratos hacia ellos. Ahora les voy a hablar sobre José Manuel Marroquín Ricaurte, el creador de la obra El Moro. Este hombre fue un escritor, humanista, estadista, periodista y político colombiano. Fue presidente de Colombia entre el 31 de julio de 1900 hasta el 7 de agosto de 1904, llamado el Señor de Hierbabuena, debido a que era administrador de la finca familiar Hierbabuena. Nació el 6 de agosto de 1827 en Bogotá. Murió el 19 de septiembre de 1908 también en Bogotá.
Sus cargos anteriores fueron la presidencia de Colombia, como ya mencionamos, desde 1900 hasta 1904. Y también fue vicepresidente de Colombia entre el año 1898 hasta 1900. Estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé y fue del Partido Conservador Colombiano.